Le digo a la doctora María Elena Esparza, vamos, 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 vamos. Vamos al aire, María Elena, ¿cómo estás? Presidente de Hola Violeta AC. Vamos a cambiar un poco el tema de este asunto de las políticas laborales y algo que se llama Mamá Godín. A ver, primero dime qué es Hola Violeta, segundo define una Mamá Godín. Claro que sí, Hola Violeta es una organización en donde trabajamos hacia la igualdad sustantiva, combatiendo todas las formas de violencia, pero involucrando a los hombres, Fernanda, que eso es algo muy importante, porque a veces caemos en un extremo, ¿verdad?, del discurso en donde parece que ellos son culpables de todo y nosotras tenemos que estar nada más esperando la solución. Y aquí tenemos una campaña permanente que se llama Hablemos con los hombres. Y en ese contexto nos unimos con Mamá Godín, que es una organización que hace un ranking súper interesante para evaluar, pues eso, a las madres trabajadoras que tienen que salir justo de la competencia profesional porque son rechazadas del entorno, porque ¿a qué hora cuidas, no? ¿A qué hora llegas al trabajo puntualmente? Si el hijo, si el tráfico, así como se escucha aquí, así están las ciudades, la verdad, y está tremendo, no te subes al coche a ver a qué hora llegas. Eso es una mamá Godín y muchas no pueden realizarse profesionalmente por los obstáculos que hay. Pero entonces, ¿de qué viven? Porque fíjate, si vamos a la estadística de 10 hogares mexicanos, 6 son mantenidos por mujeres con o sin hombre, ¿cómo le hacen para entonces no salir a trabajar y tenerse que quedar en las actividades de casa, que es otro trabajo? O sí salen a trabajar, pero muchas de ellas entonces están orilladas a la economía informal. Y tú esto lo sabes muy bien, Fernanda. Están ahí, ¿no?, en la venta de catálogo, pues cocinando algo. Casi siempre cuando una mujer emprende lo hace desde la economía del cuidado. Entonces, que pone una lonchería, una lavandería, una planchaduría. Y hay todavía muchos mitos, por ejemplo, lo vemos ahora que trabajamos con inteligencia artificial y las mujeres como que naturalmente dicen, no, pero eso yo no le sé a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para involucrarlas también en esos otros posibilidades económicas de generar? Pues sí, desde el hogar, porque muchas no pueden salir de ahí, pero las que están en las empresas, ¿cómo le hacemos para meter a los directivos? Porque 6 de cada 10 posiciones directivas en una empresa las ocupan los hombres. Entonces, ¿cómo les hacemos para generar conciencia y que le entren a esta agenda? Fíjate que tocas un tema, no sé ustedes que nos escuchan y nos ven, que me parece muy importante, involucrar a los hombres en la conversación. ¿Qué tal, Fernanda? De hecho, déjame decirte que lo escucha 65% hombres, resto mujeres. Y eso me encanta porque los hombres sí quieren conversar, sí quieren estar en las mesas de discusión, sí quieren estar actualizados y a la vanguardia. Lo que pasa es que hay de repente de manera terrorífica movimientos feministas terribles, doctora Esparza, y esas mujeres le hacen un daño terrible a la sociedad, ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre, ¿no crees? Claro, los extremos nunca son buenos, ¿no? Hoy la verdad vivimos en una sociedad súper polarizada y eso complica mucho llegar a consensos y llegar a acuerdos, porque entonces es de entrada rechazo. Creemos, claro, y es un súper dato, es el mismo porcentaje prácticamente de hombres en posiciones directivas. Ahí está también, ¿no?, la mayoría de los radioescuchas o de quienes nos están viendo. Entonces, qué bueno, porque les hablamos a ellos que ya te siguen y que les decimos, ustedes pueden ser agentes de cambio. ¿Cómo le hago, por ejemplo, en la empresa? Pienso que nada más hay ludoteca y que con eso ya resuelvo el tema, o la guardería. No, hay otras formas de incentivar la participación femenina. Por ejemplo, el trabajo híbrido, que lo vimos que funciona muy bien. En la pandemia lo probamos y hay roles para los que funciona muy bien. Entonces, esa apertura es clave. ¿Cuál dirías que es tu mayor preocupación hoy en día? De todo lo que ves, doctora Esparza, como presidente de Hola Violeta, este tema de Mamá Godín, las políticas laborales. También, si son políticas laborales, pues tampoco es que las puedas patear. ¿Sí me explico? También yo te lo digo viendo jefes. Sí. Los jefes me dicen, Fernanda, ¿por qué de repente van a tener que ser 40 horas en lugar de tantas? Claro. Y entonces darles más sueldo y además de incrementarles va a haber menos productividad. Y luego entonces también que si se embaraza, o sea, también la parte de un jefe que da una oportunidad de trabajo, también están pasando aceite, ¿eh? Totalmente, yo creo que el desafío principal hoy es cómo hacemos para que conviva la esencia empresarial, que es la productividad y la ganancia,
tampoco podemos meternos a un mundo de la fantasía, ¿verdad? Ese es la esencia de un negocio, pero ¿cómo hacemos para que pueda convivir eso con inclusión? Y ojo, inclusión no es cuota, esto también hay que decirlo, porque luego caemos en la tentación de decir, no, pues 50% hombres, 50% mujeres y con eso se resuelve. Entonces, a lo mejor hay un hombre súper preparado que ya no entra porque la cuota, o al revés, una mujer que era muy buena pero la cuota está ahí medio rara, ¿no? Entonces, inclusión no es cuota, no es por porcentaje así, sino realmente ubicar las potencialidades de todos y la corresponsabilidad, Fernanda. Yo creo que ese también es un desafío clave. Por ejemplo, licencias de paternidad. Es que no las hay. O sea, nosotros nos dan, ¿qué? 40 días, pero a ellos no. Les dan 3 días. Entonces, esa lucha, y eso es algo que enarbolaba mucho desde Mamá Godín y Hola Violeta, la lucha por la corresponsabilidad, licencias de paternidad iguales. Y está súper comprobado, y estudios interesantísimos de cómo le hace bien a la salud física y mental de un hombre poder dedicar tiempo a su familia. El rol de proveedor también tiene sus altos costos, ¿eh? No hablamos de eso. Fíjense, pensar en la inclusión de cumplir con el 50 y 50% es igualito a pensar que solo poniendo rampas estás atendiendo un tema de discapacidad en un país. Así de tonto es. Así es, no alcanza, es una visión muy primaria, se requiere una mirada, un enfoque mucho más fino y más sofisticado que integra de verdad pues los roles en un sentido muy amplio. Claro, la rampa y luego cuando llega al lugar ya no tiene cómo moverse, ¿no? O la rampa en 3 calles, pero en las otras no. Me encanta tu ejemplo. Las empresas pierden entre 200,000 y 2 millones de pesos cada vez que una madre se va del trabajo. No son las mujeres quienes renuncian. Es la ausencia de políticas y gobernanza de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta es una frase que dice la fundadora de Mamá Godín, que es Aide Zamorano, y a mí me parece muy potente. El dato está basado en el estudio que hace, que es el ranking de Mamá Godín, y lo que quiere decir es que cada vez que dejan ir a una madre trabajadora, viene otra vez el proceso de reclutamiento, de capacitación, de integración al equipo, y eso le cuesta a la empresa. Sería mucho más útil para la propia empresa en sus propios KPIs mantener a esa madre en el espacio laboral. Te dicen por acá, qué bien esto, dice Ángel Lara de Sonora, qué bien esto que dice de los hombres, también tenemos que tener ese tiempo para convivir y crecer a nuestros hijos. Pues sí, oye, a ellos les pesa también. Si tú le preguntas, aquí hay un montón de hombres y a los que te están viendo ahora o nos están viendo, ¿te gustaría o no tener tiempo para pasar con tu familia? Te apuesto que el 100% dice sí, ¿no? ¿Cómo le hago? Si las empresas, Fer, pierden tanto dinero cuando una mamá renuncia, ¿por qué no invierten lo suficiente en políticas de cuidados? Por ejemplo, pues Ricardo Ramírez de Nuevo León, pues tiene toda la razón, ¿por qué no? Toda la razón, y ese es un gran pendiente a nivel nacional. El sistema público de cuidados es también algo que debe proveer el Estado, porque quiere decir una infraestructura compleja, desde los centros de cuidado infantil, por ejemplo, porque eso le descarga, ¿no?, horas a la madre trabajadora o al padre trabajador, pero si tú tienes que estar cuidando al bebé. Y platicaba hace bien poquito con la rectora de la Panamericana, que sé que tú también conoces, a Fernanda Yergo, y me decía, por ejemplo, que ella había leído un estudio que en la pandemia, investigadoras trabajando desde casa, se desplomó su productividad. Investigadores, wow, se volvieron así los más productivos. ¿Por qué? Pues estaban con los hijos. Claro, la investigadora tiene que parar a apagar la estufa, cargar al niño, limpiarla, no sé qué, y luego regresa y medio escribe. Eso es parte del contexto del ambiente. Si las madres trabajadoras cargan con una doble jornada, pues ¿qué tipo de políticas deberían de implementar las empresas para aliviar esa carga? Te preguntan. Sí, es doble o triple jornada a veces. Por ejemplo, hay un dato bien interesante que también sacamos en este estudio conjunto, que es las mujeres invierten, las que son madres, 675 horas al año en traslados. Los hombres 250. ¿Por qué? Porque la mamá no solo va a la oficina. Va a la escuela, va a la clase, va al doctor, va al... Solo el doctor, ¿no? Entonces le sumas. ¿Te imaginas el desgaste de eso en ciudades tan grandes como esta, que el tráfico, la lluvia, ¿no? Todo lo que está ahí. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Por ejemplo, pensar en el sistema híbrido como una solución, pensar en combatir pobreza de tiempo.
No hablamos, pensamos que la pobreza es de dinero nada más. No, hay gente que pierde el tiempo, hay gente que no es productiva, hay gente que va y calienta el asiento y no sirve para nada. Claro, también, bueno, eso es algo muy mexicano, ¿no? La hora, no voy a decir la palabra aquí, pero todos ya la saben, pero estás nada más sentada en la oficina fingiendo mientras... La hora nalga, lo voy a decir yo, la hora nalga. Eso mero, entonces tiene que haber un cambio de chip también ahí. Por acá te dicen, Fer, soy microempresario, Raúl Villalobos de Nuevo León. El año pasado, de mis 10 trabajadoras, 5 salieron embarazadas, Fernanda. Tengo que seguir pagando IMSS, Infonavit y contratar a otras 5 y pagarles los mismos conceptos. Es agotador, apenas sobrevivimos, de verdad. No está bien la ley del trabajo en México. Exactamente, tiene que haber una propuesta también desde el nivel legislativo y es un muy buen escenario el que plantea Raúl porque es un escenario real, realista, de la vida real. ¿Cómo le hace? Entonces ahí tiene que haber una contraparte desde la legislación y el sistema público de cuidados, insisto. Gracias, doctora María Elena Esparza, presidente de Hola Violeta. Gracias por estar con nosotros en esta cumbre inmobiliaria 2025.